Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a IG, soy Diego Morín y bueno, tengo el enorme placer de estar nuevamente aquí con ustedes pues para traerles una entrevista bastante interesante con Juan Ramón Rayo, al que ya tengo el enorme placer de saludar. Muy buenos días, Juan Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy bien, como siempre digo, un placer tenerte por aquí, pues bueno, Nada. para dar pues, sobre todo tu opinión acerca de cómo se encuentra tanto la situación económica y también política, ¿no? A nivel de global. Y nada, sobre todo creo que hay un tema bastante interesante y candente que se está hablando en las últimas, los últimos días, que viene, como no, de Milei y de Argentina con esa, pues con ese reto, ¿no? Que ha conseguido de volver a introducir 2 años más tarde a la economía en superávit. ¿Qué opinión nos puedes dar sobre esto? Sí, efectivamente, bueno, y es una marca histórica la que ha conseguido Javier Milei, que es en el primer mes de gobierno completo, porque él tomó posesión el 10 de diciembre, pero ni siquiera diciembre lo pudo, por tanto, gobernar Ujú, entero y además, pues nada más asumir, tienes que nombrar gobierno. Es decir, que en gran medida diciembre, o en buena medida diciembre es un mes perdido, pero en enero, donde sí ya gobernó enteramente, pues en ese mes ya ha logrado superávit financiero. Es decir, ya no superávit antes del pago de intereses, que es el superávit primario, que es lo que le exige el Fondo Monetario Internacional, sino que ujú. logró superávit después de pagar intereses. Esto, para que nos hagamos una idea, no sucedía desde agosto del año 2012. Por tanto, estamos hablando de un récord de más de una década. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues porque en Argentina, bueno, y en general en todas partes, salvo momentos puntuales, en Argentina y en todas partes, la inflación se origina por la interrelación entre los déficits públicos y la política monetaria. Es decir, cuando el Banco Central tiene que financiar al gobierno creando dinero porque nadie quiere la deuda del gobierno a los tipos de interés a los que la ofrece, pues ahí se genera el germen de la inflación. El Banco Ujú. Central crea moneda, le da moneda al gobierno, el gobierno la gasta, los ciudadanos tampoco quieren retener ese exceso de moneda que se ha creado y lo que hacen es desprenderse de ella a valores depreciados, es decir, generando inflación. Por tanto, el ancla fiscal que Milei persuada a los mercados que no va a necesitar emitir mucha más deuda, que no va a necesitar monetizar esa deuda, que incluso con superávit puede aspirar el exceso de pesos que hay en circulación, porque cuando tienes un superávit recaudas más de lo que gastas, es decir, retiras más dinero de la economía del que vuelves a añadir. Y por tanto, si hay demasiados pesos en circulación presionando los precios, con superávit los reabsorbes. Pues eso es algo tremendamente positivo para la economía y de hecho lo hemos visto con la apreciación del peso frente al dólar durante las últimas semanas. Estamos ahora mismo en una de las menores brechas cambiarias desde el año 2020 entre el tipo de cambio oficial y el paralelo y también en una subida de los bonos argentinos, del precio de los bonos, es decir, caída de los tipos de interés y por tanto en una reducción muy significativa del riesgo país que está de nuevo en sus mejores niveles desde el año 2020-2021. Por tanto, ya digo, es desde luego el camino a seguir. El problema, en todo caso, puede ser cuán sostenible va a ser a medio plazo este superávit, dado que, por un lado, tenemos que la reducción de los gastos se ha logrado licuándolos a través de la inflación y claro, ahora pues los empleados públicos, los pensionistas van a comenzar a reclamar aumentos nominales para compensar la inflación alta que todavía vive Argentina y por otro, los ingresos se han comportado razonablemente bien porque en términos reales más o menos se quedan igual, lo cual ya es Ujú. mucho, igual respecto al año pasado me refiero, pero, claro, este ajuste fiscal que está siendo intenso va a generar a corto plazo una recesión, sobre todo porque a Milei el Congreso le ha bloqueado la ley de bases, la liberalización de la economía, entonces estás haciendo un ajuste y no te permiten abrir, desregular la economía para compensarlo, pues el ajuste a corto plazo se materializará en una recesión y esa recesión impactará negativamente sobre los ingresos. Con lo cual, bueno, veremos cuán sostenible es a medio plazo ese superávit, pero desde luego que en el primer mes de gobierno completo se haya logrado, manda una señal muy potente de credibilidad a los mercados.
Perfecto, pues bueno, bastante interesante la situación bueno, que relativamente con 2 meses, ¿no? O menos de 2 meses nos ha dejado en este caso Javier Milei. Y bueno, y ahora vamos a cambiar un poquito de tercio y a falta de datos clave, creo, para la Reserva Federal, como es ese precio de gastos del consumo en Estados Unidos, que lo tenemos, pues creo que antes del cierre de este mes de febrero, veíamos nuevamente cómo rebotaba la inflación, cómo el índice de precios del productor también el viernes volvía a rebotar. Esto, pues bueno, se lo tomó ligeramente negativo el mercado, pero bueno, siguen las bolsas en máximos. Pero centrándonos en estos datos, ¿qué opinión tienes sobre ello, Juan Ramón? Bueno, pues lo que muestra es lo que muchos nos temíamos y también los bancos centrales. Aquí hay que decir que tampoco les ha pillado desprevenidos. Y es que la última milla de la inflación está costando más de la cuenta o más de lo que podría haberse imaginado uno a tenor de Mm. la fuerte reducción que se experimentó pues, cuando bajó del 10 al 4 o al 3. Pues claro, si te bajas 7 puntos, 8 puntos en un año o en año y poco, parece que un puntito más te lo puede bajar en cuestión de meses. Y no parece que ese destino sea inevitable o esté a la vuelta de la esquina. La inflación parece estabilizando alrededor del 3%, depende de muchas otras variables, es decir, que veremos qué sucede en el futuro, pero ahora mismo, con el déficit público elevado que tiene Estados Unidos, con los niveles de actividad elevados que tiene Estados Unidos, parece que le cuesta bajar de ese 3,5, incluso a lo mejor 4%. Por supuesto, si la economía estadounidense entrara en recesión o si se redujera de manera significativa el déficit público de Estados Unidos, lo mismo que decíamos en Argentina con Milei, Ujú. pues los datos pueden cambiar. Pero ahora mismo, con el contexto que tenemos, parece que le cuesta reducir que caiga más la inflación. Y claro, decías, los mercados no se lo han tomado mal del todo. Es verdad, porque la Reserva Federal más o menos le ha quitado importancia al dato, diciendo que no modifica demasiado sus planes. Aún así, las expectativas del mercado sobre reducciones, Ujú. recortes de los tipos de interés sí se han ido desplazando. Ahora mismo la primera bajada se anticipa para julio. Y en todo caso, y como, bueno, supongo, ya veremos lo que termina sucediendo, pero de momento me imagino que las cosas terminarán pasando de un modo que ya mencioné hace algunas semanas en un artículo para El Confidencial, donde ya señalaba que lo fundamental, salvo que haya un estallido inflacionista mayor, claro, lo Ujú. fundamental para la Reserva Federal no va a ser tanto si la inflación vuelve al 2% o no, sino que va a tener que bajar tipos de interés por la fragilidad del sector financiero estadounidense. Mientras los tipos de interés se mantienen altos en sus niveles actuales, la banca regional se sigue Ujú. pues erosionando, sus balances están muy endeudados a corto, muy invertidos a largo, no han cubierto el riesgo de interés y por tanto se los están comiendo por los pies en la cuenta de resultados o si optan por liquidar activos en el balance. Y eso es lo que probablemente termine llevando a la Reserva Federal a bajar tipos, aun cuando la economía muestre fortaleza, aunque también hay, bueno, como siempre en Estados Unidos durante el último año, de vez en cuando van apareciendo signos de debilitamiento económico, incluso de anticipos de recesión. Muchos hemos esperado que llegara la recesión, no llega, con lo Ujú. cual hay que ser prudentes también en esto, pero bueno, parece que la economía está fuerte, pero también empiezan a surgir algunas señales que indicarían lo contrario. Pero bueno, aunque no haya recesión, aunque la inflación no baje del 3,5, muy probablemente la Fed sí baje tipos de interés porque necesita aliviar la tensión que existe sobre el sector financiero. En Europa la cosa es un poco distinta. En Europa sí hay una debilidad económica apreciable en algunas economías, especialmente Alemania, pero no solo Alemania, también Irlanda, por ejemplo, o aunque no esté en la zona euro, pero sí forma parte, digamos, de una misma área Sí. económica, no monetaria, pero sí área económica, y las dinámicas más o menos son similares. Reino Unido también está en recesión, ¿no? Y eso, pues, planteará probablemente a los bancos centrales que baje o no baje la inflación de los niveles actuales, haya que reducir los tipos de interés para estimular la actividad. De hecho, en el caso de Europa se anticipa que la bajada va a ser muy próxima antes que lo haga la Fed. La Fed tiene más argumentos para esperar, Europa los tiene menos, pero claro, también lo que suelo decir,
Si con estos niveles cuasi recesivos de actividad, porque Europa salvó la recesión en el cuarto trimestre de 2023 casi de milagro, si en estos Ujú. niveles cuasi recesivos de actividad tienes una inflación en torno al 3%, 2,8, 2,7%, que no está mal, pero claro, si la actividad volviera a aumentar de manera intensa, que se te iría la inflación al 3,5, al 4, y eso el Banco Central Europeo lo puede digerir en forma de bajos tipos de interés persistentes, o en cambio, si la inflación le vuelve a subir después de haber reanimado un poquito la actividad bajando tipos, los volverá a subir, cargándose, por tanto, esos brotes verdes posibles como consecuencia de la bajada de tipos. Es decir, que la situación, tanto a un lado del Atlántico como al otro, no es, al menos de momento, y hasta, desde mi punto Sí. de vista, hasta que se corrijan de manera muy intensa los déficits públicos en la eurozona y sobre todo en Estados Unidos, la situación ahora mismo no es la previa a la pandemia, donde podías mantener los tipos al 0% y la inflación pues, estaba por debajo del 2%. Ese parece que no es el escenario y ahí pues, los bancos centrales tendrán que hacer encajes de bolillos. Bueno, pues veremos cómo sigue trascendiendo todo, sobre todo puntualizando que el próximo, bueno, ya nos queda menos para que la Reserva Federal retire esos estímulos, ¿no? Claro, O ese programa a la banca regional. Veremos eso. cómo sigue reaccionando porque, bueno, puede darse que un año más tarde vuelvan las turbulencias, ¿no? Al sector de la banca regional. Así que nada, como siempre, Juan Ramón, un enorme placer tenerte por aquí. Gracias por estar al otro lado y darnos pues esa opinión tuya bastante concreta de toda la situación que tenemos por delante y nos vemos próximamente. Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias a IG y nos vemos próximamente. Bueno, y como siempre les digo, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, suscribirse al canal y como siempre digo, que tengan una feliz semana, feliz trading y nos vemos próximamente. Un abrazo.